Bienvenidos a una nueva edición de El HCD Informa 2021. Los invitamos a conocer las novedades y los sucesos del Honorable Consejo Deliberante de Pergamino. Bienvenidos a una nueva edición del HCD Informa. Esta vez vamos a compartir parte de los debates que se dieron en torno a lo que fue la sesión especial de rendición de cuentas del municipio de Pergamino. Se pusieron a consideración dos proyectos, un proyecto emitido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta en mayoría y un proyecto en minoría que objetaba algunas de las cuestiones de la rendición presentada, donde se hace un análisis de todos los gastos y los recursos que el municipio de Pergamino contabilizó y desarrolló en el ejercicio 2021. Finalmente se aprobó por mayoría el despacho aprobando la rendición, la cual ya fue remitida al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. En otro orden y con muchísimo gusto, muchísima satisfacción, vamos a seguir compartiendo con ustedes lo que fue el segundo de los conciertos que integran el ciclo de conciertos del Consejo Deliberante de Pergamino en conjunto con el Conservatorio Provincial de Música, a su director, a su vicedirector, a los profesores, a los alumnos y a todos los que estuvieron presentes, agradecerles enormemente su participación y también a la directora, a la profesora de artística y a los alumnos del tercer curso de la Escuela Provincial número 16, a quienes reconocimos porque estuvieron presentes en la semana de mayo con sus trabajos en esto que tiene que ver con abrir el Consejo Deliberante a la comunidad de Pergamino. Quedamos en contacto con todos ustedes a través de nuestra información permanente en las redes sociales. El pasado 30 de mayo se llevó a cabo la sesión especial de rendición de cuentas. En la misma se dio tratamiento a un único expediente referido a la rendición de cuentas 2021. Desde la Comisión de Presupuesto y Cuentas se emitieron dos despachos, uno de mayoría y otro de minoría, quedando aprobado el despacho de mayoría que aprueba dicha rendición. El concejal Ignacio Maistegui fue quien inició el debate, adelantando la recomendación de la aprobación de dicha rendición. Bien, la primera consideración es que una vez más este expediente de rendición de cuentas fue presentado en tiempo y forma, cumpliendo los plazos previstos. Y lo segundo es que seguramente en esta apertura nos van a escuchar hacer mención varias veces a la necesidad de tener en cuenta y sobre todo haciendo referencia al año 2021, del cual se trata esta rendición, respecto de un contexto de pandemia, que todavía aún tiene algunas repercusiones, pero que sobre todo y a lo largo de todo el 2021 tuvo mucha repercusión justamente, lo que dificulta no solo la ejecución, sino la elaboración de cualquier tipo de presupuesto. Aún en ese marco, digamos, ya lo vamos a explicar, producto de una administración prolija y de sobre todo un buen cálculo de los recursos y posterior ejecución, los números no han variado sustancialmente, pero por supuesto hay una consecuencia respecto de este marco. El otro aspecto que ha influido muchísimo, no solo el contexto de pandemia, sino, y no es exclusivo de este último año, es un esquema inflacionario muchas veces descontrolado, que supera las previsiones que pudieran hacerse. Sin ir más lejos y haciendo referencia a lo que fue el reciente tratamiento del presupuesto del corriente año, y habiendo recibido las críticas que recibió respecto de los aumentos que se propusieron para el corriente año son de un 42% y la posibilidad de en el segundo semestre hacer un ajuste de hasta un 20%, bueno, claramente y lamentablemente, habiendo transcurrido los 4 primeros meses del año, ya estamos con una inflación que supera el 23%, con lo cual creemos que una vez más ese cálculo no va a ser por lo menos desacertado,
Lo mismo ocurrió en el año 2021, respecto de un cálculo inicial en el presupuesto de un 35% de aumento y la posibilidad de 2 ajustes posteriores de 2,7%. Finalmente se llegó a una inflación anual del 50,78%, con lo cual se demostró una vez más que no solamente el cálculo era acertado, sino que todas las ejecuciones después vinieron al mismo sentido, pero quiero decir, son 2 condicionamientos que lo que hacen es dificultar una vez más no solo el cálculo de recursos, sino la posterior ejecución de cualquier presupuesto. Y finalmente, para cerrar, lo que sí quiero decir es, más allá de todas las consideraciones que uno pueda hacer y de las discrepancias que uno pueda tener respecto de cuál es el origen o cuáles son las prioridades, creo que quien tiene la responsabilidad y la facultad de definir esas prioridades y una línea de gobierno es precisamente quien gobierna. Lo que hoy estamos tratando es una rendición de cuentas que desde el punto de vista técnico no tiene objeciones. De hecho, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires revisa todo lo que actúa este municipio, a veces de manera semanal, como mucho cada 10 días, con lo cual no hay objeciones en ese sentido, no hay objeciones técnicas. Creo que el manejo de los fondos es transparente, es claro, es responsable. El municipio está, además de ya una política de datos abiertos que viene desarrollando, está poniendo en los próximos días a disposición una nueva plataforma que va a poner a disposición de todos aquellos que quieran conocer, incluso las rendiciones de cuenta. Como digo, podemos tener eventualmente diferencias respecto de cuál es el destino, pero no creo que haya mucha diferencia respecto de la administración y la transparencia de los fondos. Por otro lado, creo que las obras están a la vista de quien quiera verlas. Por eso es que desde nuestro bloque y con la emisión de un despacho de mayoría vamos a recomendar la aprobación de este expediente referido a la rendición de cuentas del 2021, entendiendo que, insisto, más allá de los destinos y de alguna cuestión en particular, creo que está fuera de toda discusión la transparencia, la austeridad y la seriedad con que este Departamento Ejecutivo administra sus fondos. Muchas gracias, señor presidente. Por su parte, el concejal Álvaro Reynoso defendió el despacho de la minoría, adelantando la no aprobación de la misma. Luego de escuchar, obviamente y atentamente, la alocución del presidente del bloque de Juntos, en algunas cuestiones comparto algunas afirmaciones que ha hecho y en otras, obviamente, que no. Sí, me parece que tanto la rendición de cuentas del año 2020 como en el 2021 concuerdo que se dieron en ámbitos extraordinarios. Lo que podemos ver, y algo ya se dijo, es una recaudación positiva, al menos de las 5 principales tasas, pero en realidad de todas las tasas la recaudación ha sido positiva, y me refiero a que se ha recaudado más de lo que estaba estimado recaudar cuando se inició el presupuesto 2021. Las tasas que más han logrado recaudar, para ponerlo en números, en lo que estaba estimado, es la de alumbrado público. El alumbrado público se había estimado recaudar unos 393 millones de pesos en ese presupuesto y se terminó recaudando 482 millones de pesos, señora presidenta, y luego le sigue Seguridad y Higiene, que se había calculado o estimado recaudar unos 424 millones de pesos y se terminó recaudando 500 millones de pesos, es decir que la tasa alumbrado incrementó su recaudación en un 23%, la de Seguridad y Higiene en un 18%, le sigue Servicios Sanitarios en un 13% y después Limpieza y Conservación y Red Vial se recaudó un 10% más de lo que se había pensado recaudar cuando se armó el presupuesto de gastos. Obviamente después hay tasas especiales, tasas menores, pero estas son las 5 tasas que contribuyen básicamente a darle forma, o contribuyen los recursos municipales con los que cuenta la administración. De todos estos recursos, aproximadamente un 4% son los que están afectados y básicamente estamos hablando casi todo de libre disponibilidad. Y luego de lo que viene de provincia, que también es en gran parte, digamos, de lo que cuenta el Estado municipal para ejecutar, llegó un 20% más de lo que se había estimado. Se había estimado 1.115 millones de pesos
en coparticipación y terminó llegando 1.300.000 pesos, un 20% más de lo que se había estimado. Es decir que en ese sentido, y como nosotros, por lo menos desde que me ha tocado analizar estas rendiciones, en algunos presupuestos ha sido mucho mayor el incremento en la recaudación con lo que se había estimado. Creo que este es uno de los incrementos menores que me ha tocado ver desde que analizamos rendición de cuentas. Y en conducción superior sí, y voy a hacer, mención a las transferencias al sector privado. Comúnmente nosotros las denominamos como subsidios, en las cuales, había estimado gastar 35 millones de pesos cuando se presentó el presupuesto y se votó aquí, por supuesto, y se terminó gastando unos 79 millones de pesos, lo que hizo un crecimiento de esta partida de 125%. Y el concejal Maistegui argumentó que este incremento en las transferencias a los subsidios se debía a una cuestión de auxilio a ciertos sectores consecuencia de la pandemia. Pero el concejal Maistegui no estuvo en 2019 analizando la misma rendición de cuenta, cuando en ese momento esta misma partida, si este año aumentó un 125%, en 2019 había aumentado 675%, es decir, en ese momento se había presupuestado 4 millones de pesos y se terminaron usando 31 millones de pesos en subsidios. Es decir que ha sido un común denominador de esta gestión municipal crecer exponencialmente esta partida de subsidios, que obviamente lo maneja el intendente con discrecionalidad. Uno no después puede estar de acuerdo cómo lo utiliza, pero tiene la potestad para hacerlo, y obviamente ha auxiliado a sectores que lo han pedido, ha auxiliado a bomberos, que también está en discusión por qué los bomberos deben, acudir a una decisión del momento discrecional y no pueden tener afectado algún tipo de tasa, derecho, o lo que se está discutiendo en la comisión de presupuesto. Ha auxiliado a la Nueva Perla, que también pudimos observar cómo también se realizó una auditoría a la empresa, y pudimos ver algunos de los expedientes en contaduría. Bueno, señora presidenta, era para darle inicio también un poco a la defensa de la posición que tenemos en nuestro bloque con respecto a esta rendición. Está expresado también en el despacho, por lo cual no podemos acompañar esta rendición de cuentas, que habla de un presupuesto, que se trata de un presupuesto que fue presentado en un momento que cambió totalmente luego de la rendición. Fueron decisiones políticas las que llevaron a aumentar ciertas áreas y disminuir el recurso en otras, y la mayor parte de esas decisiones políticas este bloque no está de acuerdo, señora presidenta. Gracias. El concejal Guillermo Aiello aportó datos en el mismo sentido que Reynoso. Me llamó muchísimo la atención a lo personal, y que quizá es una costumbre, y que nadie se lo pregunta, es por qué los concejales del oficialismo no van a ver los expedientes. Y esto me preocupa muchísimo, y le voy a decir por qué. Porque más allá de cualquier expresión de fe que se pueda tener en que se están haciendo las cosas bien, y los informes que se les da del Ejecutivo seguramente para defender la rendición de cuentas, la rendición de cuentas no es solamente una cuestión política en donde los secretarios de cada área le dicen a los concejales cómo se manejó esa área y cómo se manejó el dinero. También nuestra función de contralor es saber si los funcionarios, los empleados que tienen que desarrollar esas políticas hicieron las cosas como corresponde. También como una ayuda hacia el Poder Ejecutivo, cualquiera sea el signo político de ver los expedientes en papel o si se pueden ver de forma electrónica, me parece que es una cuestión que puede hacerse. Quiero creer que ninguno de los concejales que está presente acá tuvo los expedientes antes como para verlos. O sea, desde el momento que estuvieron disponibles, nosotros fuimos todos los días y no vimos ni una sola vez un concejal del oficialismo viendo los expedientes. Y esto creo que es algo que no solo es para decirlo acá, sino que la población debe saberlo, porque nuestra función de contralor tiene que ver con ver las cosas en el campo, en el momento, en este caso. Esto es
tampoco corresponde que los concejales estemos pidiéndole ni a Contaduría, ni a la presidencia del Consejo, ni a nadie, que las cosas se presenten de otra manera. La rendición de cuentas es el balance del municipio. El balance del municipio se hace una sola vez y el día que se firma ya se firmó. Es el balance y es la memoria también. Como en no quiero comparar con una sociedad porque no somos de compararlo con una sociedad comercial, pero esto es similar a la presentación de un balance y de una memoria que tiene que estar listo el día que se presenta. Más allá de la buena voluntad que le podamos poner, lo que no está, no está. Lo que no está no se puede hacer. Entonces, y esto no es una cuestión ni de confianza ni de desconfianza en que las cuentas municipales son lo que son. La rendición de cuentas es una foto. El momento de discutir políticas, hacia dónde va a ir el dinero, hacia dónde no va a ir el dinero, es el momento del presupuesto y del cálculo de recursos. Luego, esto es nada más que ver cómo se ejecutó lo que decidió el Consejo Deliberante cuando se le presentó esos instrumentos de los que estaba hablando. Entonces, más allá de que nosotros hoy hagamos sí o sí hagamos alguna referencia política, algunos gastos que pueden no gustarnos, o algunas partidas subejecutadas, no es este el momento de hablar sobre a dónde deben ir dirigidos los recursos. Sí, es el momento de hablar de partidas subejecutadas, o sea, partidas en donde no se utilizaron los recursos, como se pensó que se iban a utilizar, o de partidas sobreejecutadas, que es lo que ya ha venido, ya dio un detalle el concejal Reynoso, pero por ahí es lindo tirarlas todas una tras de la otra. La del MUMBA subejecutada, la de la alfabetización digital subejecutada en un 83%, la del Plan Nacer subejecutada en un 25%, la de control de tránsito subejecutada en virtud de que el aumento fue del 17%, no llegó el aumento entre lo previsto y lo que se recaudó fue del 17%, la de control de tránsito llegó solamente al 6%, la de Secretaría de Producción, especialmente lo de promoción industrial subejecutada casi a 0%, la de cementerio con menor participación, ya como dijo el concejal Reynoso, la de forestación y video totalmente sobreejecutada, y tenemos dos partidas sobreejecutadas. La primera, como fue el último que mencionó Álvaro, la del Parque Belgrano en un 25%, y especialmente la de Administración Superior, en donde los subsidios subieron de 39 millones a casi 79 millones, que es un 125% de lo previsto. Evidentemente, esto más allá de la pandemia, porque como ya dijo el concejal Reynoso, en el 2019 no estamos en pandemia, aumentó un 675%, se ha transformado en una forma del Poder Ejecutivo de tener de alguna manera un cierto control sobre una gran cantidad de entidades, dándole discrecionalmente lo que les parece en ese momento. Y creemos que hay cosas que, como dijo bien Reynoso, los bomberos es una entidad a la que hay que darle certeza, y otras entidades que son todos los años subsidiadas también deberían tener esa certeza y sacarlo de lo discrecional y dejarlo en el presupuesto ya con una participación. La concejal Gabriela Taruselli, además de responder a los cuestionamientos, defendió la rendición del Ejecutivo. En principio, respecto de la última locución, la del concejal Aiello, que decía que no he visto concejales, ¿por qué los concejales del oficialismo? Y quería dejar sentado eso, no vemos expedientes o no hemos ido a contaduría de ninguna manera. Es más, le podría decir que lo vi poco a él, si el concejal Reynoso, las veces que he estado, obviamente que no compartíamos, y sí le tendría que decir que lo vi los últimos días, mayormente el viernes, y también como parte de la información que analizamos. En este caso, el análisis de la rendición de cuenta lo que hace es actuar sobre el presupuesto y el gasto y el ingreso de recursos global. Pero hay algo en particular que me empieza a llamar la atención, cómo de a poco se van los concejales en su análisis comprometiendo con una situación que contrasta de lleno con sus posiciones recientes en el Consejo Deliberante. Y le voy a decir, señor presidente,
Compensación de saldos. ¿Sabe por qué siempre se trataba compensación de saldos de partidas con el presupuesto? Porque son la cara, porque una complementa a la otra. Y entonces, fíjense que en la memoria y balance que eleva el contador municipal habla de los 487 millones de pesos que se remitían al Consejo Deliberante para ser tratados. A esto que nosotros estamos evaluando hoy, debe agregarse los 487 millones de pesos que, según los artículos 119 y 120 de la Ley Orgánica de Municipios, tiene la posibilidad de afectar el Departamento Ejecutivo. Bellas Artes, no solo que no se tienen en cuenta los subsidios que fueron entregados, sino también que no se aprobó los excesos que se tenían en la compensación de saldos. Seguridad Ciudadana, se dijo y se valoró el incremento, pero además le voy a decir, señor presidente, el Frente de Todos no aprobó 13 millones de más que estaban en la compensación de saldos, y que eso hace que la incidencia y la participación de esta área en el presupuesto sea mayor. Tránsito, se habló de tránsito, más de 7 millones. Tampoco fueron aprobados y estaban sometidos a la compensación de partidas. Red Vial, 9 millones. Salud, se decía que había aumentado su participación muy poco, más en el contexto de pandemia, aunque reconocieron el 11%. Por ejemplo, al SAME se le incorporó mayor presupuesto, 4 millones más, que estaban en la compensación de partidas, pero no lo aprobaron. Podría haber sido mucho más del 11% si hubieran contabilizado lo que no aprobaron en la compensación de partidas. Desarrollo social, hablaron de subsidios. Bueno, no aprobaron los 9 millones del Fondo de Fortalecimiento, los 5 de las transferencias, 32 de los centros comunitarios, 2 millones de envión. Obras sanitarias. Dice que le parece el aumento... le pareció bien el aumento que se dio en esta área, pero hay unos 41 millones de pesos adicionales en maquinaria y en obra que no aprobaron en la última compensación. Se ve que no estaban de acuerdo con ese incremento en esta área. Alumbrado público, recuerda, señor presidente, la última, la de 9.881.000, eran para luces LED, para incrementar esta obra y ampliar la mayor cantidad de barrios. Fue aprobado el proyecto, no fue aprobada la compensación. Y después hay algo que también me llamó la atención. Decía el concejal la participación relativa que tenía los gastos en personal, que lo tomaba como una pérdida de esa participación relativa y una disminución. Y entonces en esto, y me parece que es la mayor contradicción, no aprobaron la compensación de partidas por alrededor de 98.974.000 pesos, que seguramente ahí el porcentaje, si lo sacaban, quizás no lo sacaron porque como ellos no estaban de acuerdo con aprobarlo, por eso no les daban los porcentajes. Pero si usted va a sacar el porcentaje y le incorpora los 98.974.000 pesos, seguramente los montos finales serán otros. Señor presidente, a estos números que estamos viendo hoy, hay que decir que si no fuera porque mayoritariamente este Consejo, a pesar de la desaprobación por parte del Frente de Todos, no hubiera aprobado los 457 millones de pesos, de los cuales 193 millones de pesos eran recursos afectados, de los que está diciendo que vinieron, pero que no permitían que ingresen para compensar partidas, muchas de esas de obras que el Consejo había aprobado. Con lo cual, señor presidente, si no hubiera sido, repito, porque nosotros aprobamos la compensación de partida, hubieran desfinanciado al municipio de Pergamino en 457 millones de pesos.
El viernes 3 se realizó el segundo concierto por parte del Conservatorio Provincial de Música en el Consejo Deliberante. En la oportunidad se agradeció a los directivos de la Escuela 16, a quienes se les entregó un obsequio por haber estado presentes en la Semana de Mayo. El Conservatorio de Música Juan Carlos Paz le da la bienvenida a una segunda noche de música. Ya me pone muy contento, prometo esta noche no hablar mucho, pero bueno, ya estoy muy contento porque veo que se repite el marco del primer concierto, que se realizó aproximadamente hace un mes. Esto seguramente nos va a motivar a seguir por más y lo esperamos, ya les digo, para el próximo evento. Bueno, la verdad que es de gran expectativa porque bueno, es un momento para poder mostrar las cosas que se hacen dentro del conservatorio, que bueno, se interpretan muchos instrumentos, música de cámara, también hay solistas de las distintas especialidades, así que bueno, muy contento de poder participar y de que el Conservatorio Juan Carlos Paz tenga esta posibilidad. Y la verdad que es un ambiente muy lindo, yo no lo conocía, soy de Arrecifes y bueno, la verdad que está hermoso el lugar. Por lo que se ve ha venido bastante gente, así que bueno, muy contento de estar acá. Desde el lado de los estudiantes creo que nos está ayudando a volver a encontrar el sentido del por qué nos dedicamos a estudiar música o por qué seguimos estudiando el instrumento. Nos pasó a muchos que durante la pandemia se nos terminó esta situación de concierto, de compartir escenario, de escuchar a otros y el artista en soledad sufre, aunque no parezca. Entonces es como que está todo reviviendo. Esperamos que siga, que no se pierda. Es hermoso el lugar, tiene muy lindo sonido y me parece muy bonito que se empiece a abrir un poco el conservatorio con las autoridades locales, con los edificios que hay disponibles de parte de la ciudad, como que se abra más la comunicación. Estoy cursando el último año del profesorado de instrumento y nada, la verdad que estamos muy contentos. Esta noche vamos a representar al conservatorio. Nada, mis expectativas de ahora en más es, seguir creciendo como músico. Soy becada de la orquesta de Marta Argerich, nacional. Cada vez que me invitan a tocar en conciertos, cual sea el lugar, es algo hermoso porque lo disfruto mucho. Ya de muy chiquita que estoy con la música, así que sí, me encanta estar acá. Empecé cuando era chica a tocar el piano porque vengo de una familia de músicos, pero arranqué el conservatorio de música recién a los 12 y este es mi primer año en la carrera de instrumento y nada, estoy la verdad que bastante ansiosa de poder tocar hoy porque es como que mi primer contacto así con la música y con un público y voy a interpretar una obra de Chopin, un preludio, el número 15, que es como una serie de preludios y ese es el número 15 que lo conocen como la gota de agua porque siempre hay una nota que se repite y da la sensación como de una gota de agua. Y la verdad que un poco de nervios, pero a la vez estoy muy emocionada, muy ansiosa de poder tocar ante tanta gente y compartirles un poco de mi experiencia en el piano, en lo que a mí me gusta y
que lo puedan disfrutar. Gracias por acompañarnos en esta edición del HCD Informa 2020. Estas y otras novedades las podés seguir a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter.